En las sombras de la historia, oculto entre las líneas ausentes de las escrituras, reposa un enigma que pocos se atreven a confrontar. Una ausencia demasiado larga para ser ignorada, demasiado misteriosa para ser un simple descuido editorial. ¿Dónde estuvo Jesús durante los 18 años que desaparecieron de su relato biográfico? La última vez que lo vemos es un niño de 12 años, debatiendo con ancianos en el templo. Cuando vuelve a aparecer, ya es un hombre de 30, listo para transformar el mundo. Pero ¿qué ocurrió entre esos dos momentos? ¿Por qué las Escrituras guardan silencio precisamente en ese intervalo? Esa laguna no es trivial. Corresponde a más de la mitad de la vida de Jesús antes de su ministerio. Una ausencia que suscita sospechas, alimenta teorías y abre puertas a profundas reflexiones. ¿Y si los años perdidos no se perdieron por azar? ¿Y si fueron silenciados intencionadamente? ¿Y si, en esos años, el joven Jesús cruzó desiertos, montañas y océanos en busca de sabiduría? ¿Y si, en vez de permanecer en Galilea, partió rumbo al corazón de la espiritualidad oriental para aprender de los maestros de la India, del Tíbet y de Egipto? La idea puede parecer audaz, pero no es nueva. Durante siglos, estudiosos, místicos e historiadores han formulado hipótesis, reunido pruebas y rastreado huellas olvidadas. Una nueva imagen de Jesús empieza a emerger, no solo como el Mesías judío, sino como un maestro espiritual global, alguien que habría unido Oriente y Occidente en sí mismo. Esa posibilidad lo cambia todo. Reconfigura no solo nuestra comprensión de sus enseñanzas, sino que también cuestiona las fronteras artificiales entre religiones. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si te interesan temas como este, investigaciones profundas, descubrimientos espirituales e historias que desafían el sentido común, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones. No querrás perderte los próximos videos. Ahora, prepárate para sumergirte en un viaje que puede transformar tu percepción de Jesús y de la propia espiritualidad. En los evangelios canónicos, solo tenemos destellos de la infancia de Jesús. Un nacimiento rodeado de señales celestiales, la huida a Egipto y más tarde, aquel famoso episodio en el templo. Y entonces, silencio. Un silencio ensordecedor que se extiende durante 18 años. Durante ese tiempo, ni una palabra, ningún gesto, ninguna pista. Pero ¿y si las huellas fueron borradas? ¿Y si existen otras fuentes, otros registros suprimidos, desacreditados? De hecho, hay textos antiguos que ofrecen vislumbres de esos años ausentes. Escritos como el Evangelio de la Infancia de Tomás o el Evangelio árabe de la Infancia, mencionan hechos desconocidos en los evangelios oficiales. En estos relatos, Jesús viaja, aprende, enseña. En algunos aparece en tierras lejanas, interactuando con sabios de otras tradiciones. Pero ¿por qué se rechazaron estas historias? ¿Por qué, cuando se estableció el canon bíblico, quedaron fuera? La respuesta reside en la política religiosa. En el siglo IV, cuando el cristianismo se consolidaba como religión oficial del Imperio Romano, había necesidad de uniformar la doctrina. Un Jesús que aprendía de monjes budistas, brahmanes hindúes o iniciados egipcios representaba un riesgo. Esa figura sería difícil de controlar, imposible de monopolizar. Era más conveniente mantener a Jesús como un producto exclusivo de la tradición judeocristiana. Así, las versiones que sugerían otra narrativa fueron tachadas de herejía y descartadas sumariamente. Sin embargo, no todo se perdió. Existen registros fuera del cristianismo que sugieren otra trayectoria. A finales del siglo XIX, el explorador ruso Nikolás Notovich afirmó haber encontrado manuscritos en un monasterio del Himalaya que relataban la historia de un sabio llamado Isa. Aquel hombre habría venido de Occidente,
vivido entre los monjes, aprendido de ellos y luego regresado a su tierra para enseñar. El nombre Isa, curiosamente, es el mismo con el que se conoce a Jesús en el Corán. ¿Casualidad? Esos textos describen a un hombre que se oponía a las castas de la India, hablaba de amor al prójimo y curaba enfermos. Detalles que resuenan nítidamente en los evangelios. Tras Noto Beach, otros viajeros intentaron verificar su hallazgo. Algunos dijeron haber visto los manuscritos, otros no encontraron nada. El misterio persiste, pero llama la atención la insistencia del patrón. Referencias repetidas a un maestro extranjero, venido de Occidente, que enseñaba ideas revolucionarias. Además de los relatos escritos, hay otra clase de evidencia, los paralelos filosóficos. Muchos estudiosos señalan profundas similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las tradiciones orientales. Tomemos, por ejemplo, el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, con su énfasis en la humildad, la compasión y la paz interior, resuenan fuertemente con el Dhammapada, una de las principales escrituras budistas. La idea de amar a los enemigos, de no resistir al mal, de buscar el reino dentro de uno mismo. Todo ello halla un paralelo directo en las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Pero las coincidencias no terminan ahí. El propio lenguaje usado por Jesús resulta, por momentos, sorprendente. Cuando habla del Hijo del Hombre, emplea una expresión aramea que también aparece en traducciones budistas de la época. El término Varnasha se utilizaba para describir a un ser despierto, alguien que había alcanzado un nivel elevado de conciencia. ¿Será solo una coincidencia semántica o un indicio de intercambio espiritual real? Las rutas comerciales de la época hacen plausible esta hipótesis. La ruta de la seda ya unía Roma con China mucho antes del nacimiento de Jesús. Comerciantes, peregrinos y eruditos circulaban entre Oriente y Occidente. Alejandría, en Egipto, era uno de los mayores cruces culturales del mundo antiguo. Había comunidades judías establecidas en toda Asia, incluida la India. No sería impensable que un joven judío, sediento de sabiduría, emprendiera un viaje por esas tierras. Más aún, los propios evangelios indican que la familia de Jesús pasó un tiempo en Egipto. El motivo inmediato habría sido huir de la persecución de Herodes. Pero no hay detalles sobre cuánto tiempo permanecieron allí ni qué hicieron. Y el Egipto de entonces era un crisol de saberes. Allí florecían las escuelas de misterio, guardianas de la sabiduría ancestral del faraónico, del griego y del judaico. Un niño inmerso en ese ambiente podría acceder a enseñanzas esotéricas que moldearían profundamente su visión espiritual. La tradición esotérica egipcia enfatizaba el renacimiento espiritual, la transformación interior y la unión con lo divino. Principios que resuenan con fuerza en las palabras de Jesús. Su metáfora del nuevo nacimiento, su referencia a la luz interior, su mensaje sobre el yo soy, encuentran paralelos directos en los ritos de iniciación de los misterios de Osiris e Isis. De nuevo, ¿casualidad o continuidad? La idea de que Jesús fue iniciado en diversas tradiciones espirituales cobra más fuerza al observar su didáctica. El uso de parábolas, por ejemplo, era común entre los maestros zen budistas, historias breves y paradójicas que buscan provocar la conciencia más que instruir lógicamente. También es notable su uso del silencio, de la contemplación y de la meditación, prácticas centrales en las tradiciones orientales, pero menos valoradas en la tradición judía de la época. Asimismo, los relatos evangélicos de los momentos en que Jesús se retiraba a lugares desérticos para orar solo son altamente compatibles con los métodos de interiorización espiritual enseñados en el budismo, el jainismo y las escuelas védicas.
Su llamado a la vigilancia interior, al arrepentimiento profundo y a la transformación del corazón se asemeja más a prácticas de autoobservación que a meras obligaciones rituales. Esta convergencia de señales geográficas, textuales, lingüísticas, filosóficas y místicas apunta a una conclusión inquietante. Los años perdidos de Jesús tal vez no transcurrieron en silencio, sino viajando. Una peregrinación profunda y transformadora que lo convirtió no solo en un maestro para Israel, sino en un guía para toda la humanidad. Si los años perdidos de Jesús se llenaron de viajes espirituales por el mundo antiguo, su misión pública a los 30 años no surgió de la nada. Fue el resultado de una formación intensiva, una maduración interior que trascendió fronteras y tradiciones. Esta hipótesis no solo enriquece nuestra percepción sobre quién fue, sino que también arroja nueva luz sobre el poder transformador de la búsqueda sincera de sabiduría. Y aquí entramos en la dimensión más profunda de esta narrativa, lo que aprendió y cómo se manifiesta en sus enseñanzas. En los textos canónicos, los milagros de Jesús siempre se han interpretado como actos de poder divino, una prueba de su naturaleza mesiánica. Pero al observarlos a través del prisma de las prácticas orientales, surge una interpretación complementaria. Muchas de esas curaciones, el toque de las manos, la imposición de la palabra, la energía transmitida a distancia, guardan notable parecido con técnicas de sanación presentes en el Ayurveda, el Reiki y las tradiciones tibetanas. En la medicina ayurvédica, por ejemplo, se cree en la existencia del prana, una fuerza vital que fluye a través del cuerpo y puede equilibrarse mediante toques, respiración e intención. Cuando Jesús cura a un paralítico diciendo simplemente «levántate y camina», o cuando una mujer toca su manto y es curada porque tuvo fe, hay convergencia con el concepto de que la energía vital puede canalizarse con foco y pureza de corazón. En ambos casos, el factor determinante no es solo el toque físico, sino el estado interior de ambos, quien cura y quien es curado. Otro detalle alineado con las tradiciones de Oriente son los frecuentes retiros de Jesús en lugares aislados, montañas, desiertos, jardines. En esas ocasiones se retiraba a orar, meditar y renovarse. El gesto va más allá de una devoción tradicional. Refleja una disciplina contemplativa semejante a la de los yogis de la India, los monjes tibetanos y los anacoretas del desierto egipcio. El silencio, el recogimiento, la escucha interior, estos elementos están en el corazón de las prácticas que cultivan estados elevados de conciencia. Jesús, al buscar ese estado, nos muestra que su sabiduría no solo era heredada o revelada, sino también pulida por la práctica. En el terreno del simbolismo, su lenguaje apunta nuevamente a una síntesis mística. Cuando dice «Yo soy la luz del mundo», evoca no solo imágenes del Antiguo Testamento, sino también el simbolismo de la luz interior presente en escuelas gnósticas, vedánticas y herméticas. La luz en esos sistemas representa la chispa divina dentro del ser humano, algo que debe despertarse, recordarse, reintegrarse en la conciencia. La declaración de Jesús es, por tanto, una convocatoria. Encended esa luz en vosotros. El concepto de nacer de nuevo también trasciende el sentido moral. En textos esotéricos egipcios, el renacimiento es el punto culminante de un proceso iniciático, muerte simbólica del ego, purificación del corazón y reconfiguración del alma. Esa transformación se vivía en los ritos de los misterios de Isis y Osiris, donde el iniciado moría para el mundo profano y renacía a la luz espiritual. Cuando Jesús dice a Nicodemo, «Es necesario nacer de nuevo», quizá hablaba exactamente de ese proceso, un renacimiento interior accesible a quienes desean la verdad.
Otro ejemplo es su forma de enseñar a través del paradoxo. Frases como «los últimos serán los primeros», «quien pierda la vida la salvará» o «bienaventurados los que lloran» provocan una ruptura en la lógica lineal. No instruyen de forma directa, sino que despiertan conciencia mediante la tensión entre opuestos. Ese es precisamente el método utilizado en tradiciones como el Zen budismo, que emplea koans, acertijos sin respuesta lógica, para romper la mente racional y acceder a la sabiduría del espíritu. La cruz, símbolo máximo del cristianismo, adquiere también nueva profundidad a la luz de las tradiciones orientales. En lugar de ser solo un instrumento de sufrimiento y sacrificio, se convierte en un arquetipo de la entrega suprema. Así como los maestros taoístas enseñan la no resistencia, Jesús abraza el sufrimiento como portal hacia la trascendencia. Se entrega, y es precisamente en ese acto de entrega donde se concreta la victoria espiritual. El ego muere, la esencia resurge. Y no podemos dejar de mencionar el posible vínculo con los esenios, una comunidad mística judía que habitaba las orillas del Mar Muerto y vivía según principios de pureza, contemplación y sabiduría ancestral. Muchos estudiosos creen que Juan el Bautista fue esenio, y es en ese contexto que Jesús se presenta para ser bautizado. Los esenios estudiaban las escrituras profundamente, practicaban curaciones con hierbas y energías, ayunaban, meditaban y esperaban la llegada de un maestro de justicia. Jesús pudo haber tenido contacto directo con ellos, o incluso haber vivido entre ellos durante parte de su juventud. Esta convergencia de elementos cristianos, budistas, hindúes, egipcios y taoístas no debilita el mensaje de Jesús. Al contrario, lo hace aún más poderoso. No era un repetidor de fórmulas religiosas, sino un sintetizador de la sabiduría universal, un traductor de lo divino en lenguaje humano accesible. Alguien que comprendió que el espíritu sopla donde quiere, y que la verdad, para ser verdad, debe vivirse en todas partes. Pero, ¿por qué se nos ocultó esto? ¿Por qué la iglesia primitiva habría tenido motivos para borrar un aspecto tan esencial de la vida de Jesús? La respuesta está en la necesidad de control. Al convertir a Jesús en el centro exclusivo de una nueva religión institucional, sus vínculos con tradiciones anteriores o paralelas se volvieron inconvenientes. Un Jesús, que también fue discípulo de otros maestros, amenazaba la estructura jerárquica que la iglesia naciente trataba de construir. Al fin y al cabo, si la verdad espiritual también estaba en la India, en el Tíbet o en Egipto, ¿por qué depender de una única institución para acceder a ella? Eliminar los registros de sus viajes, los textos alternativos e incluso las enseñanzas más audaces fue una forma de centralizar el poder. Se creó un Cristo domesticado, encajado en doctrinas rígidas y separado del mundo plural en el que vivió. El resultado fue un cristianismo que a lo largo de los siglos a menudo perdió el frescor del espíritu, la profundidad de la experiencia y el ecumenismo original que Jesús pudo haber encarnado. Recuperar esa dimensión universal de su trayectoria es un acto de restauración. Es acercar a Jesús a su papel original, no como símbolo de separación, sino como puente vivo entre mundos. Es entender que su mensaje nunca fue de exclusión, sino de comunión, que no vino a fundar una religión entre otras, sino a despertar en cada ser humano la capacidad de encontrar lo divino en sí mismo. Esta reinterpretación no niega la fe cristiana, la amplía. Permite que el seguidor de Jesús comprenda que meditar, practicar yoga, estudiar los Upanishads o los sutras budistas no es traicionar la fe, sino volver al origen. Porque tal vez eso fue exactamente lo que hizo el propio Jesús. Buscó la verdad con sed, donde quiera que estuviera. Y cuando la encontró,
La trajo de vuelta para nosotros en forma de parábolas, de gestos, de silencio y de luz. Esa es la clave, una espiritualidad que no se aferra a la forma, sino que busca la esencia, que no teme a otras tradiciones, sino que reconoce en ellas el reflejo del mismo Dios. Una fe viva que se renueva, se expande y se conecta. Los años ocultos de Jesús no son solo una ausencia histórica, son una invitación. Un llamado a reconectar con la sabiduría universal que late detrás de toda tradición genuina. Al redescubrir su viaje silencioso por Oriente, descubrimos también un nuevo camino en nuestro interior. Un camino de unión, no de separación, de luz, no de dogma. Que su búsqueda inspire la nuestra, que su sed de verdad nos libere. Porque tal vez, en el silencio de esos 18 años, Jesús haya susurrado la respuesta que todos buscamos. Lo divino habita donde hay amor.